Se dice que cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. Hablando solamente dentro del cristianismo, por lo menos existen 40.000 denominaciones cristianas con diferente nombre. Sin embargo, adorando al mismo Cristo, tomando la misma Biblia. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que tanta variedad de iglesias y denominaciones aparecen si tienen todos el mismo texto? Ahora, todas diciendo ser la verdadera. Y ahí surgen varias preguntas. ¿Existe iglesia verdadera? ¿O yo puedo seguir la que quiero? Todas las iglesias conducen al cielo. ¿La salvación está conectada a una iglesia o depende de mi relación con Cristo? ¿Es necesaria una iglesia para salvarme? ¿O yo también puedo ser salvo sin frecuentar ninguna iglesia? Varias preguntas para responder sobre este tema. Así que bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y hoy queremos aquí abordar un tema súper importante porque vamos a hablar desde el punto de vista bíblico cuáles son las características que la Biblia presenta sobre la iglesia de Dios aquí en la tierra. ¿Curioso? Bueno, toma tu Biblia, lápiz y papel y vamos al tema de hoy. Bienvenidos amigos a un programa más. Ya estamos en nuestro programa número 12. Iglesia, ¿cualquiera sirve? Uno está cansado ya, ¿no? Cada esquina una iglesia. Logos diferentes, las músicas pueden ser parecidas, el mensaje parecido, todas ofreciendo facilidades, ¿eh? Por aquí está más fácil, por aquí más complicado. Hay iglesias para todos los gustos, hay iglesias para todas las preferencias. Así que vamos a ver qué dice la Biblia respecto de iglesia. Antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias porque tenemos tu palabra para poder disipar cualquier duda que podamos tener. Y si nuestra fe está sobre un libro que tú inspiraste para la humanidad y es tu palabra, queremos que nos ayudes a poder comprenderlo, a poder aplicarlo, vivirlo y en ella podamos encontrar el camino que tú has trazado para toda la humanidad. Guíanos, acompáñanos, ayúdanos a tomar decisiones firmes, no basada en nuestro autoconocimiento o en el conocimiento general, sino fundamentada en tu palabra. Por eso queremos pedir tu dirección y compañía en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tema de hoy y antes, como siempre, vamos una vez más a ofrecer el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios que abordan diversos temas y que todas tienen su respuesta en la fuente inspirada de la Biblia. Así que tú puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 98 100 14 60, o también tú puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí tú puedes encontrar este y otros materiales que sin duda te van a ayudar. Entonces, bienvenido a un programa más. Ya sabes que puedes solicitar este curso totalmente gratis y vamos al tema de hoy, que hay tantas cosas para hablar y a veces el tiempo en televisión es tan corto para temas tan grandes. Iglesia, ¿cualquiera sirve? Claro, el ser humano llega al punto de decir ya no importa. Todas las iglesias adoran a Dios, así que no importa dónde estés, ahí está bien. Más o menos tomando la idea de todos los caminos llevan a Roma, ¿no? También todas las iglesias te llevan a Dios. Vamos a ver cuánto de verdad o cuánto de mentira encontramos en esa expresión. Primera pregunta o primera afirmación. La mayoría de personas cuando piensa en religión en sí no está pensando en características o en el plan que Dios tiene para el ser humano. Cuando piensa en religión, a menudo piensa en tres cosas importantes. Primera cosa, yo necesito continuar con la religión paterna o la religión familiar porque es la herencia de la familia. Entonces hay personas incluso que cuando cambian de religión van a sufrir tantas cosas, ¿no? Les van a desheredar, les van a sacar de la familia, les van a sacar del círculo, les van a sacar de todo.
Y hay muchas personas que conocen que está en un lugar equivocado, pero nunca se van a atrever a romper los lazos familiares o históricos, porque eso sería considerado una traición. Es por eso que en los musulmanes, por ejemplo, la religión musulmana, aquel que deja de ser musulmán llega a ser un disidente, y un disidente tiene que ser muerto, tiene que ser apedreado, no importa si es hijo, familia, ¿qué importa? Simplemente está rompiendo una herencia, está rompiendo los lazos que le unen. Entonces, en tal sentido, la religión no sería una elección, sino que la religión sería tipo una herencia, ¿no? Yo recibo como herencia, así como recibo algunas cosas materiales, recibo la religión como herencia. Y hay personas, obviamente, que están en un lugar y no saben por qué. La explicación que ellos tienen es, eso lo aprendí desde pequeño, ¿no? Eso, así va a ser. Entonces yo no voy a cambiar. No estoy aquí porque estoy convencido realmente que me acerca a Dios, sino porque eso es la herencia que recibí. Es el primer argumento. Segundo argumento es así. Bueno, pues lo que importa es adorar a Dios. Y si lo que importa es adorar a Dios, basta que mencione el nombre de Dios. Entonces aquí menciona el nombre de Dios, punto final. A mí ya no me interesa ver características, qué hace o qué no hace. No, lo que importa es que adore a Dios. Pero ahí viene el tercer punto, que es más peligroso todavía. ¿Y cuál es el tercer punto más peligroso? Vivimos en un tiempo donde la gente es feliz donde se acomoda. Y la comodidad se ha colocado por encima de principios, a veces, ¿no? Si me siento cómodo, está bien. Entonces hay personas que se sienten tan cómodos en un lugar. No les importa más qué verdad se proclama, qué cosas se dice. Lo que importa es, me siento bien. Entonces, dentro del cristianismo, la fe no es un asunto de sentimiento. Son cosas totalmente diferentes. O tienes fe o tienes sentimientos. No quiere decir que la fe no produzca sentimientos, porque los sentimientos son dados por Dios. El asunto es que los sentimientos no son confiables. ¿Por qué razón? Porque hay tantas cosas en la vida que yo me siento bien haciendo el mal. ¿Sí? Hay tanta gente que se siente bien haciendo el mal. Entonces, si el sentimiento fuera la brújula de la vida, entonces la gente solamente haría lo que siente placer. Entonces, eso llegaría a ser la guía para su vida. Pero en el asunto de cristianismo no se trata de sentimiento, se trata de convicción. Y la convicción me lleva a una raíz, me lleva a una fuente, ¿no? El origen de todo. Me lleva, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué voy donde voy? Esas preguntas son las más importantes, especialmente al poder elegir una iglesia, ¿no? O elegir un camino, sobre todo espiritual. ¿Y por qué razón? Porque así como demoramos tanto tiempo para decidir a qué nos vamos a dedicar en la vida, necesitamos también sabiduría para poder decidir a quién voy a servir en la vida. Porque a la verdad de mis convicciones va a depender mi visión de futuro. Y si mi visión de futuro es el cielo, o la eternidad, o un mundo renovado, un mundo transformado, yo no puedo desviarme del camino. Yo necesito tomar el asunto en serio, ¿correcto? Entonces, yo voy a olvidar un poquito la herencia, lo que siento, no es que si me siento bien, si me siento cómodo, sino voy a analizar las fuentes. Y yo quiero contarles un poquito aquí mi experiencia. Yo nací en un hogar adventista y el primer libro que yo leí fue la Biblia. Comencé a leer desde que recuerdo 7 años de edad. Concienzudamente comencé a estudiar o a aprender mis historias de la Biblia a partir de los 8 años. Cuando llegué a los 12 años, me di cuenta que había leído 4 veces la Biblia de Génesis a Apocalipsis, porque yo seguía el método del año bíblico, leyendo 3 capítulos por día, así es que en un año yo leía toda la Biblia completa. Hubieron muchas cosas que yo no entendí. Así que cuando yo iba para la escuela, que era una escuela estatal, una de las preguntas que nos hacían para todos era ¿a qué iglesia vas? Entendiendo de que todos estábamos dentro del contexto cristiano, cada uno iba a su iglesia. Un día el profesor que nos enseñaba Biblia nos hizo la siguiente pregunta. ¿Y ustedes por qué van a la iglesia? Y la respuesta uniforme de todos fue porque mis padres me llevan, ¿no? Solo que allí, yo ya tenía 9, 10 años, comenzó a entrar de mí una incógnita tremenda. Y yo decía así, no es posible que yo vaya a un lugar solo porque mis padres quieran.
En la medida que uno va creciendo, ustedes saben que uno habla la etapa de rebeldía. No una etapa rebelde, pero sí de muchos cambios, ¿no? De esa confusión, de eso de querer probar y ver otras cosas. Mi crisis no llegó por ese lado, pero sí llegó por el lado espiritual. Yo tenía 11 años de edad y mi rebeldía no era por querer probar otras cosas, sustancias, cigarro, alcohol. En la adolescencia yo no tuve ese problema, pero sí tuve una rebeldía abierta contra la religión. Entonces yo es la primera vez que estoy contando parte de mi historia y es bueno porque hay muchos que se van a identificar con esto. Tuve una rebeldía y mi rebeldía era la siguiente. Como el profesor nos había dicho, ustedes van a la iglesia porque sus padres les llevan, mi rebeldía consistía en lo siguiente. Yo voy a estudiar y yo voy a hacer lo que mis padres no quieren que yo haga. Mis padres probablemente quieren que yo siga la religión, la iglesia que ellos tienen, pero yo les voy a demostrar que yo no voy a hacer lo que ellos quieren. Yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. Solo que por otro lado, yo ya había leído tanto la Biblia, desde los 7 años, ¿no? Entonces, yo me propuse hacer algo. Un día yo me acerco a mi padre y le digo, papá, tenía una hoja, ¿podrías escribirme, por favor, todo lo que la iglesia adventista cree? Claro, me dijo, con mucho gusto, él nunca sabía de mi intención. Y comenzó a escribirme todo, absolutamente todo. Y aunque ustedes no crean, en ese tiempo todavía no había ni internet, no había nada. Yo tenía apenas una Biblia, ¿no? Tenía otros libros que no eran cristianos, que eran de historia. Desde niño me gustó mucho la historia. Y yo comencé a analizar cada doctrina, esperando encontrar un solo argumento para decir, yo no quiero seguir la religión que ustedes me dieron. Así que comenzó mi búsqueda a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, todos los años, 16, 17 años. Durante todo ese tiempo yo no me alejé, pero cada vez que yo iba a un culto, mi cabeza estaba tan concentrada. ¿Ustedes alguna vez asistieron a una reunión donde no van a aprender? Van solo para estar atentos a dónde se equivoca. Y yo era ese. Entonces yo iba para ver en qué momento dice algo que la Biblia no dice. Me acabé tantos sermones, me senté tantas veces, fui a seminarios y ojo, yo durante ese tiempo de la niñez y la adolescencia, yo incluso continuaba predicando, pero yo continuaba investigando, porque mi deseo era que en cualquier momento yo necesito descubrir que hay alguna cosa que es incoherente con la Biblia, porque una de las cosas que para mí está claro es que la Biblia es palabra de Dios, por varias razones que ya lo hemos dialogado. Entonces, al no encontrar ningún argumento, no me queda otra cosa que reafirmar mi fe y quedarme. Con esto te quiero decir lo siguiente. Tú no necesitas ser una herencia. Tú necesitas estar convencido de que donde estás por convicción personal. No porque te sientes cómodo. No porque así dice el papá o la mamá. Y con esto no te quiero crear guerra. Pero la verdad, cuestión de salvación es un asunto de elección consciente. Yo quedo preocupado porque hay tanta gente que solamente voy aquí, porque me siento bien. Es que aquí me quieren. Es que aquí está bueno. Es que aquí hay esto, aquí hay lo otro. No. Yo tengo que ir porque aquí está la verdad que se proclama. Si es que yo tuviera que abandonar la iglesia por las personas que tiene, tantas razones hay para abandonarla. Y eso es en cualquier círculo, en donde estés. Pero si yo tuviera que abandonar la iglesia porque es incoherente con la verdad que predica, no tengo cómo. ¿Por qué razón? Porque no existe una sola creencia, una sola, que no tenga un fundamento en la Biblia. Y es allí donde vino mi convicción de que si la fuente no es de una religión, no es del pastor, ni es de un grupo, y es de una fuente que considero inspirada, entonces yo necesito proclamar eso. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de personas, no quiero decir todas, siempre se coloca en una de las opciones que yo te he mencionado. Ahora, la Biblia
¿tiene respuestas sobre iglesia? Claro que sí. Vamos a analizar algunas de ellas. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice así: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Me encanta, ¿no? Recibían con alegría. Vamos a estudiarla. Pero no se quedaban escuchando. ¿Qué cosa dice? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la actitud que todos debemos tomar. Porque vuelvo a repetir, yo no puedo confiar mi salvación a lo que uno dice, ¿correcto? Yo tengo que confiar mi salvación a una base sólida, una fuente inspirada, una fuente sólida. Mi relación con Dios no es herencia familiar, es personal. Los bereanos tenían una actitud diferente. Escuchaban y escudriñaban. La palabra escudriñar es excavar, ¿no? Entonces, lo que yo escucho, lo que viene de mi entorno, yo lo que necesito es comprobar. ¿Realmente es esto? ¿Realmente es verdad? ¿Realmente estoy en el lugar porque me dijeron, porque pienso o por convicción? Los bereanos escudriñaban cada día las Escrituras. Mateo 7:21 lo hemos leído varias veces aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces, con esto yo puedo ya anular la idea de que cualquier iglesia que diga Dios ya salva. No. Porque Mateo 7:21 me dice, no todo el que me dice Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Eso qué cosa significa? Que quien determina la salvación, determina en asunto de cómo yo me salvo, es Dios. Él me extiende su gracia, Él me muestra el camino y Él es quien me salva. Ahora, qué interesante. Por el hecho de decir, Señor, yo creo en Dios, no es que estoy salvo. Eso ya vimos en el programa anterior. Porque lo que necesito es una fe viva, una conexión, una relación personal. De eso se trata la salvación. Entonces, no basta decir Señor, Señor, y ni siquiera basta decir aquí tiene la verdad porque hace milagros, porque dice, muchos dirán en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y yo les diré nunca os conocí. ¿Eso qué significa? Mi fe no está basada en los milagros que veo, mi fe no está basada en las cosas asombrosas que aparecen, mi fe está basada en la fuente de inspiración. Hay una frase que me encanta mucho repetir y dice así: si aquello que ves no tiene un respaldo bíblico, no importa cuántos milagros haga llover, porque ni todo milagro viene de Dios. Entonces, con esto ya anulo la primera idea de que todo camino, cualquiera, finalmente me lleva al reino de los cielos. Isaías 4:1 hay una profecía. El profeta menciona y dice, echarán mano de un hombre y 7 mujeres. En profecía, mujer siempre representa iglesia. En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Trasladando este concepto a lo que la mayoría de iglesias plantea es lo siguiente: Señor, solo danos tu nombre. Nosotros damos la doctrina, nosotros damos las reglas, nosotros damos las cosas, solo tu nombre, eso es todo. Entonces hay tanta iglesia que aparece en nombre de Dios, pero no haciendo lo que Dios pide. Por eso Jesús dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad, que no es la mía, es la de Él. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa sucede al hablar acerca de iglesia? Cada vez existe más rechazo a la iglesia como organización. Cada vez más rechazo. Y ustedes saben que los conceptos han cambiado un poco. Por ejemplo, antiguamente el concepto que se manejaba en el ambiente secular era lo siguiente: personas inteligentes necesitan ser secularizadas. ¿Qué cosa estaban diciendo? Iglesia es para el ignorante, ¿no? Ese es el concepto detrás de esto. Persona inteligente, que me digas que vas a una iglesia, no te rebajes. Porque el concepto era, iglesia es para el esclavo, iglesia es para el ignorante, para aquel que conoce. Pero tú no, tú eres médico, tú eres científico. Tu iglesia, pensar en iglesia por una persona inteligente era totalmente irrelevante justamente por la burla. Pero ustedes saben que el concepto ha ido cambiando. Y ahora ya no es persona inteligente necesita ser secular. Ahora cambió. ¿Saben cuál es el concepto actual?
Persona inteligente necesita ser espiritual. Ahora, es interesante porque la palabra espiritualidad ahora envuelve muchas cosas. Estamos en un tiempo al cual se llama el tiempo de la nueva era. Y en la nueva era ya no aparece un Dios personal, sino un Dios impersonal. Entonces hay gente que dice, tú apenas necesitas un contacto espiritual. ¿Con qué? No sé. O, si vamos a una religión, puede decir con la naturaleza, puede ser con el sol, como en el caso de los peruanos tenemos como herencia a los incas, ¿no? Puede ser con el sol, puede ser con una energía, puede ser con algo. Pero el asunto es que tú ya no necesitas de un lugar y no necesitas un camino. Apenas necesitas encontrarte espiritualmente con aquel creador del cosmos. Entonces ahora el concepto es, yo no necesito iglesia, yo apenas necesito ser espiritual. Interesante, ¿no? Ahora el concepto cambió de lo secular a lo espiritual, desechando ¿qué cosa? El concepto de iglesia o de religión. Bueno, la búsqueda de trascendencia sin religión, relaciones con la naturaleza, con el prójimo, consigo mismo, sin énfasis en relación con Dios. Ese grito de no queremos iglesia, sin iglesia, no es moderno, pues. Eso es muy antiguo, muy antiguo. Jesús ya Kirchenein, Jesús sí, iglesia no, fue el grito muy antiguo. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, creyendo de que la Biblia es fuente inspirada, encuentro un texto interesante. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice así: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, vamos a hacer una separación aquí. ¿Salva la iglesia? No. ¿Comprendes? No, no salva. Entonces no sirve. No, tampoco es así. Porque el Señor añade a la iglesia los que habían de ser. ¿Por qué? Porque la iglesia, vamos a ver tantas metáforas que tiene. Entre ellas es una escuela, es como un ejército, es entrenamiento y todas ellas todos se congregan para cumplir una misión, que es la razón por la cual la iglesia cristiana existe. Una misión. Ahora, qué interesante. Cuando yo digo, yo soy cristiano, estoy hablando del cristianismo, sin iglesia, es como si una abeja dijera, soy abeja sin colmena, independiente. Es como si un soldado dijera, soy soldado sin ejército. No tiene lógica. Desde el punto de vista bíblico y en el Nuevo Testamento, la iglesia tiene un lugar, no porque la iglesia te salva, sino que todos aquellos que aceptaban a Cristo, ¿qué cosa hacía? Los llevaba o los conducía a un grupo, a una iglesia. Ay, la iglesia, no creas que es fácil. Hay tanto conflicto, hay gente tan imperfecta, hay gente que te hace la vida difícil, que si yo comienzo a mirar la conducta de la iglesia, pues yo salgo inmediatamente. Pero porque entiendo que la iglesia sí es el plan de Dios, ahora es allí donde el Señor, yo veo las cosas diferentes. Ahí me amolda mi carácter, ahí me enseña a servir, ahí me enseña a amar lo que no se ama fácilmente. Ahí me enseña el sentido de comunidad, el sentido de identidad, de pertenencia. Genial. Entonces ahora el concepto cambia. La iglesia no me salva, pero si soy salvo, sí, en la Biblia me dice que voy a formar parte de una iglesia. Ahora, ¿qué cosa entonces la iglesia? La iglesia en el Nuevo Testamento es la comunidad de creyentes que creen en Jesús y lo aceptan como Salvador y Rey. Estos dos términos son totalmente diferentes. Como Salvador es decir, Jesús me perdona y listo. Como Rey es, tú mandas. Eso es lo más difícil aceptar. Es fácil aceptar a Jesús como Salvador, ¿eh? Lo difícil es aceptar a Jesús como Rey, porque a un Rey hay sometimiento. ¿Tá? Muy bien. Su misión es anunciar el Evangelio a todo el mundo y que proporciona salvación a quien cree. Es el medio señalado por Dios para la salvación, fue organizada, y la iglesia fue organizada justamente por una misión. La misión de proclamar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo y porque los que proclama una iglesia es salvación. Y Dios quiere que todos puedan alcanzar la salvación. Para eso usó o para eso permitió la existencia de la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Por qué las personas dejan de congregarse en una iglesia? Pues hay varias razones. La mayoría comienza por decepción, ¿no? Estoy decepcionado. Y obviamente porque la mayoría que entra a la iglesia
no entra a veces porque tiene un amor a Dios. A veces la gente entra a la iglesia por un acto emocional, por, no sé, alguna cosa le llamó la atención. Entonces, cualquier defecto me decepciona. Cualquier defecto me decepciona. Y hay tanta gente que sale por decepción. Yo te hago una pregunta. Respóndeme con sinceridad. ¿En tu familia hay alguien que te decepciona? Sí, pero por eso no dijiste, dejo la familia. Tú continúas porque es familia. ¿En tu trabajo hay alguien que te decepciona? Claro que sí. En el mundo hay alguien que te decepciona, muchos, pero tú no dices dejo de ser del mundo porque alguien me decepciona. Entonces hay muchos que por decepción abandonan, ¿correcto? Otro dice, porque es incoherente, pero eso lo vamos a encontrar en todo lado. Trabajo, escuela, en todo lado. Van a haber personas incoherentes, por supuesto, y dentro del cristianismo van a haber muchísimos que te van a proclamar una cosa, pero viven otra. Entonces, yo no busco una iglesia que tenga sus miembros coherencia entre ellos, que eso es lo ideal. Lo que busco es una iglesia que tenga coherencia con la verdad que proclama. Eso, ¿correcto? Muy bien, otros por oportunismo y obviamente la mayoría por personas heridas. Y ahí coloqué un ejemplo, hay muchas personas que dicen yo no voy a la iglesia porque es una tira de hipócritas y todos son malos, yo prefiero estar así. Y la pregunta directa es, ¿y si todos fueran como tú, la iglesia sería perfecta? Hay que analizar ese asunto, ¿verdad? Si todos fueran como tú, todos ya estarían perfectos. Y si tú no eres perfecto, entonces tampoco esperes la perfección en ese ambiente. Porque la iglesia de alguna manera llega a ser como un hospital, llega a ser como una escuela, llega a ser como un ejército. Que eso vamos a ver de aquí las metáforas. Me encanta el ejemplo de Jesús. Lucas 4:16 dice que Jesús iba a la sinagoga siempre y yo encuentro una interesante relación con el compromiso que tenía y cómo Jesús me enseña aquí el compromiso que debo tener. La corrupción israelí en el templo no impidió que Jesús fuera a las convocaciones religiosas hechas por rabinos sacerdotes que muchas veces carecían de verdadera piedad. Él no dijo, bueno, ya esto sucede, yo no voy. No. Él iba. ¿Por qué razón? Jesús no iba a la sinagoga, en este caso, porque los líderes lo convocaban, sino porque entendía que era la voluntad de Dios. Y aquí está la razón por la cual nosotros hacemos una elección. No es por fulano me invita, no es porque él, no, es porque yo me relaciono con Dios. Y en mi relación con Dios va independientemente de lo que algo o alguien pueda hacer. Porque finalmente la salvación no es colectiva, la salvación es personal. Hoy hablando sobre un asunto que tiene que ver con una decisión muy personal. Más al momento de poder elegir el Dios a quien vamos a servir y el lugar donde vamos a frecuentar, tiene que ser bajo un análisis concienzudo, profundo y personal. Claro que existen influencias externas, existe, mas nada mejor que tener una experiencia viva con Dios, y en el cristianismo entendemos que esa experiencia tiene a través del estudio de la Biblia. Así que para eso estamos aquí, estás convocado y estás participando por ello, y hoy estamos desarrollando el tema de iglesia. Todas las iglesias adoran a Dios, todas las iglesias me conducen a la salvación. ¿Cuál es el papel que la iglesia tiene en mi vida? Eso es lo que estamos hablando. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. La iglesia en la Biblia está dentro de un contexto o está señalado como una institución divina. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Era tan necesaria desde la época apostólica. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. ¿Cómo considera el Nuevo Testamento a la iglesia? Pues como iglesia del Señor o iglesia de Dios. Necesario para el crecimiento cristiano. En la Biblia yo voy a encontrar muchas metáforas, solamente para darme una idea de cuán importante es pertenecer a la iglesia. Entre las metáforas más sobresalientes, hay más, aquí solamente estoy mencionando algunas, está la metáfora del cuerpo, ¿no? Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es interesante que la iglesia es considerada como un cuerpo. Y si ustedes se dan cuenta que en el cuerpo tiene muchísimos miembros, desde los que no vemos hasta aquello que es visible. Y claro, lo que más cuidamos obviamente es la apariencia, ¿no? El rostro.
Pero hay otro, nuestro cuerpo tiene que ser cuidado completamente. Ahora, al decir que yo soy miembro de un cuerpo, significa que yo no estoy aislado. El dedo no está aislado del cuerpo, el corazón no está aislado, la pierna no está aislada. Todos forman un cuerpo, es parte de un conjunto. Y otra cosa interesante, ustedes ya descubrieron cuán importante es la uña cuando la quiebran. Uno se da cuenta que es importante cuando no la tiene, ¿no? Y algunos pueden decir, pues bueno, yo del cuerpo del Señor seré la uña. Ah, pero tan importante es, que causa tanto dolor si solamente lo pierdes. Entonces, dentro de la iglesia es considerada como un cuerpo porque justamente todos somos importantes. Todos somos importantes, pero la cabeza es Cristo. Segunda metáfora. Bueno, aquí dice Efesios 4:12 que somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Según de Corintios 11:2 dice, porque con celo de Dios os he dicho que os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Según de Corintios 11:12 habla de la iglesia como una novia que se prepara para el encuentro del novio para un casamiento, para un matrimonio. Y para ello resalta la pureza. ¿Más la pureza de qué? Doctrinal. La pureza de su evangelio, del mensaje que tiene que dar. La preparación es necesaria para el encuentro. Entonces, como cristianos entendemos que ese encuentro ocurre cuando Jesús viene y la iglesia tiene que prepararse para ese encuentro. ¿De qué manera? Practicando la pureza doctrinal, allí aplicado para la vida. Tercer asunto, o tercera metáfora. Efesios 6:10 al 16 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales, maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La idea de iglesia como un ejército donde hay una armadura que Dios proporciona. Solo que esa armadura no tiene que ver con armas literales. Pablo va a explicar, usa el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de la palabra, ¿no? El escudo de la fe. O sea, son cosas que te van a proteger de todo lo que el maligno tiene para destruirte y como ejército avanzar. Esa es la idea ahora de iglesia. Por eso es que dije que alguien que dice soy cristiano sin iglesia es como aquel que dice soy soldado sin ejército, ¿no? Mateo 6:9 Jesús enseñó, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. La cosa más incoherente de la vida de un cristiano sería decir, Padre, ignorar al hermano. Padre y rechazar al hermano. ¿Por qué razón? Porque al decir a Dios Padre está reconociendo que todos los que te rodean llegan a ser hermanos. Y el término hermano para muchos puede ser un término muy despectivo, ¿no? Ahí va el hermanito, se hizo hermanito, solo que hermano me da la idea de familia, y me da la idea de que tengo un padre, ¿correcto? Entonces, cuando Jesús nos enseña a orar Padre Nuestro, me está enseñando a dirigirme a Él como Padre, pero a mirar a los demás como mis hermanos, ¿correcto? Ahora, la iglesia es también considerada como un hospital, porque vamos todos enfermos en busca de curación, o como una escuela, como entrenamiento. Vamos al siguiente punto. El problema es que cada día se abre una nueva iglesia. Cada iglesia con diferente gusto y con muchas facilidades. Más o menos funciona como un banco, ¿no? Cada una dando más crédito que otro con otras facilidades. Bueno, 40.000 denominaciones cristianas, no estoy hablando de religiones, porque religiones es otro asunto, denominaciones dentro del cristianismo. Todas usan Biblias, todas cantan y todas adoran. Entonces la pregunta es, ¿qué hago entre 40.000? Es un laberinto. Tomo un camino, ¿qué tal si no me lleva hasta el final? ¿Cómo es que yo sé que estoy en el camino correcto? Bueno, ¿sabes qué va a suceder? Cada uno va a venir y te va a decir, mi iglesia es la verdadera. ¿Cuál es el problema? Si yo creo a lo que alguien dice, yo voy a caer en un problema serio. Porque el momento que me doy cuenta que no es lo que dijo, yo habré perdido probablemente tiempo. Sin embargo, cuando se trata de relación con Dios, ninguna es pérdida de tiempo. Más ahora quiero enseñarte un asunto interesante. Quien determina cuál es la iglesia que Dios tiene, no soy yo, ni es la iglesia. Quien determina es la Biblia. Y si tú comprendes de que la Biblia es la fuente de autoridad, tú debes analizar las características que ella presenta. Para ello, permítanme un poquito hablarles sobre las características que debe tener la iglesia a la luz de la Biblia. ¿Está bien? Primer asunto.
La pregunta de todas las iglesias adoran a Dios ya descartamos, ¿no? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Entonces, en la Biblia, a la verdad, solo encontramos dos iglesias. Hoy pueden haber 40.000 denominaciones religiosas, pero en la Biblia solo hay dos grupos. Interesante que los grupos no tienen nombre. Son considerados bajo metáforas. Miren, considerado como ovejas y cabritos. No hay placa, no hay nombre. Considerado trigo y cizaña. En Apocalipsis 2 encuentro la iglesia de Dios y Apocalipsis 17, la iglesia del dragón. Dos grupos. En otras palabras, para Dios no existen 40.000 denominaciones religiosas. Para Dios existen los que hacen su voluntad y los que hacen su propia voluntad. Y su voluntad, ¿cómo fue revelada? A través de su palabra. Eso es ante la vista de Dios, porque en la Biblia solamente encuentro vírgenes prudentes, vírgenes insensatas, trigo y cizaña, mujer vestida de sol y mujer vestida de escarlata, la iglesia del cordero y la iglesia del dragón. O sea, no encuentro más, solo dos pueblos. Nosotros ahí intentamos colocar nombre, placa y todo. El asunto es, ¿hago la voluntad de Dios o no? ¿Y cómo yo puedo descubrir eso? Yo te voy a invitar para que tú puedas buscar Biblia Fácil temporada Daniel, porque dedico 15 programas, me parece, para hablar sobre Daniel, y ahí hay profecías extraordinarias para el tiempo del fin. Hay otra temporada llamada Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Pero hoy quiero hacerte un breve resumen de historia de la iglesia. ¿Está bien? Vamos a ver si es que resumo en el tiempo que me he propuesto. Cuando Cristo llama a 12 discípulos, Él llama con una intención. Que cuando Él se vaya, ellos mismos puedan ser parte o formar el núcleo de una iglesia. Y allí nace el cristianismo, con 12. Esos 12 luego van a ser 120, esos 120 luego van a ser 3.000, luego van a ser 5.000, y el libro de Hechos está lleno de hazañas. Tanto así que en el primer siglo, el evangelio cristiano llegó a todo el mundo conocido, en el primer siglo. Ahora presten atención. La Biblia en Apocalipsis capítulo 6 me cuenta la historia de esa iglesia fundada por Cristo bajo 4 caballos. Y esto es un término simbólico, porque cada caballo va a representar un periodo de la iglesia. Bueno, los 4 caballos, pero en fin, en sí todo esto está dentro de un contexto mayor llamado los 7 sellos. ¿Correcto? Si quieres saber más sobre ese tema, Biblia Fácil Apocalipsis. Ahora, ¿qué sucede? Cada sello va a representar un periodo. Dentro de ellos me llama la atención los 4 primeros caballos, porque luego ya va a hablar incluso de la realidad de la iglesia hoy. Primer caballo que sale es caballo color blanco, que representa históricamente la iglesia cristiana desde el año 31 hasta el año 100. ¿Por qué blanco? Porque mantenía la pureza de la verdad. Yo encuentro que todos los apóstoles terminaron muertos por la verdad que proclamaban. Todos, absolutamente todos. Incluso Juan fue desterrado a la isla de Patmos, y yo sé que es el único, obviamente, de los discípulos que tuvo una muerte diferente, más calmada, aún después de ser desterrado. Pero todos los demás murieron totalmente decapitados. Bueno, cada uno murió por su fe. Dice Tertuliano que en el primer siglo, mientras estos proclamaban el Evangelio, la sangre de los cristianos era como semilla, porque mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Entonces el enemigo primero intentó destruir el cristianismo. ¿Cómo? Dijo, mato a los apóstoles, se acabó el problema. Mentira. Mató a los apóstoles, la iglesia había crecido tanto. El enemigo cambia de estrategia. ¿Cuál estrategia? Si es que yo los sigo matando, estos van a seguir creciendo. Así que voy a cambiar. Así que del caballo blanco de la iglesia pura viene el caballo rojo, que es la época de persecuciones, donde intentó, y eso viene a partir del año 100 hasta el año 313, intentó desaparecer el cristianismo, pero como no pudo desaparecer el cristianismo y cada vez era mayor, en el año 313 aparece un edicto, que ya lo hemos estudiado aquí de manera superficial, el edicto de Milán. Resulta que Constantino
estaba pleiteando el trono con Maxencio. Un día, mientras estaba al pie del puente Milvio, él dice que recibió una visión. Dice. Y ahí en el cielo, allí vio las palabras in hoc victores, o sobre este signo vencerás. In hoc vinsus, ¿no? Sobre este signo vencerás. ¿Y qué cosa se le apareció? Según él dice que se le apareció Cristo. Y el signo que apareció era una cruz. Pero ese era estratégico. ¿Qué cosa dice Constantino? Señores, basta de persecución. A partir de ahora, el imperio romano se convierte al cristianismo. Las basílicas que eran dedicadas a la adoración pagana, ¿saben qué se convierte? En iglesias cristianas. ¡Wow! Y uno puede decir, extraordinario, ¿no? Ahora un imperio puede cambiar de religión así nomás. No, eso es estratégico. Totalmente. ¿Por qué? Porque a partir del año 321 en adelante, como ya vimos, Constantino comenzó a introducir todas las tradiciones paganas, trayéndolas ¿a dónde? Al cristianismo. ¿Qué tradiciones? Del mitraísmo, de Medo-Persia, de Babilonia, de Grecia, de todo eso. Entonces hizo una mezcolanza. Y como a partir de allí comienza el obispo a tener un cargo renombrado, vamos a avanzar en la historia y vamos a ver que, ¿cuándo cae el Imperio Romano? 476. ¿Y por qué cae? Porque 10 tribus bárbaras invaden todo el imperio. ¿Quién conquista al Imperio Romano? 10 tribus. Odoacro vence a Rómulo Augusto, que sería el último emperador romano. Y cuando vence a Roma, Roma es fragmentada, es dividida, lo que hoy es llamado Europa. Solo que hubieron 3 tribus que estaban en contra de aquel que se colocó en el trono del César. ¿Quién se coloca en el trono de César? El obispo. Y el obispo de Roma, luego de poco tiempo, va a ser llamado el padre de todos, que luego es llamado papa, ¿no? Él comienza las guerras papales y las cruzadas allí, desaparecen las 3 tribus bárbaras, y en el año 538 comienza una hegemonía, llamado como la Edad Media o la Edad Oscura, hasta el año de 1798. Exactamente son 1260 años que la historia está escrita con sangre y con terror de tanta gente que, por ser fiel a la palabra de Dios, era perseguida, maltratada, estrangulada, muerta. ¿Perseguida por qué? Por alguien que todavía dice ser cristiano. Y menciona el nombre de Dios. Y la Biblia tiene un fuerte adjetivo para ello, ¿no? Dice que se siente en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, pero no rinde culto a Dios. Qué interesante, 1260 años. ¿Y qué sucedió desde el año 313 en adelante? Comenzó la palabra de Dios a ser pisoteada. Por eso es que la primera lección, ¿recuerdan ustedes? La palabra de Dios, ¿qué cosa fue? Encarcelada, prohibida, condenada, quemada, porque el intento ya no era matar cristianos, sino desaparecer, ¿qué cosa? La Biblia. ¿Y saben a qué extremo se llegó? Cuando la Biblia fue quitada del pueblo, pobrecitos, todos solamente creían al líder. ¿Qué cosa sucedió? Todas las tradiciones que hoy existen en el cristianismo, entró durante toda esa época. Domingo como Día del Señor, culto a los santos, oración por los muertos, purgatorio, Día de los Muertos, indulgencias, confesión auricular. Se prohibió la lectura de la Biblia en el año 1563 en el Concilio de Trento. La tradición fue colocada por encima de la Biblia. Entonces allí viene el problema. Cada uno formó su propia iglesia. La pureza fue pervertida. ¿Por qué? Porque un momento la Biblia se quitó. Tradiciones ingresaron. Ahora viene la pregunta, ¿todas tienen Biblia? Todas tienen Biblia, pero no todas tienen su base en la Biblia. Hay personas que van a la Biblia y solamente lo acomodan, o intentan allí decir esto me conviene, esto no, lo descontextualizan, en fin. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? La Biblia me habla de 2 religiones, la religión de Caín y la religión de Abel. La religión de Caín es yo adoro a Dios como quiero. La religión de Abel es yo te adoro como tú me pides. Ustedes saben esa historia. Un día Dios pidió ofrenda, Caín llevó lo que a él le parecía y Abel llevó lo que Dios había pedido. Entonces en cuestión de adoración es así.
¿Qué religión tengo? ¿La de Caín o la de Abel? ¿La que hace la voluntad de Dios o mi voluntad? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las características que la Biblia presenta? Esto no te lo voy a decir de mi cabeza, busca en tu Biblia. La Biblia presenta por lo menos 3 características del pueblo de Dios. Primera, Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, ¿qué cosa dice? Dice que hay un remanente, un resto. ¿Quién es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tiene nombre? No tiene nombre, pero tiene una característica. Entonces viene la pregunta, ¿la iglesia que tú vas guarda los mandamientos de Dios? ¿Todos? Ya hemos visto aquí cuáles son los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 1 Juan 2, 3, 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5, 2 y 3, en esto conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, primera característica es fiel, es obediente, no hace su voluntad, se somete a la voluntad de Dios en obediencia. Número 2, tiene un mensaje singular basado en Apocalipsis 14, 6 al 2. Interesante que ahí encontramos la segunda característica. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, porque el evangelio no cambia. Y este pueblo tiene un mensaje singular. ¿Qué predica? Temer a Dios, dar gloria a Dios, predica del juicio y la verdadera adoración a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o sea, al Dios creador. La pregunta es, el tema de juicio, dar gloria a Dios, temor a Dios, obediencia a Dios, ¿es lo que se proclama en tu iglesia? ¿O solamente se reúnen para leer alguna historia, o solamente para pedir alguna cosa y no leer la Biblia y tocar todo ese tipo de temas? Número 3, sería un movimiento mundial. ¿Por qué razón? Porque Mateo 24, 14 dice que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Entonces la iglesia tendría que estar en todo el mundo. No puedo decir, mi iglesia solamente funciona en mi territorio. No, porque si el evangelio tiene que llegar a todo el mundo, tiene que estar ubicado en todo el mundo. ¿Comprendes entonces? A ver, analiza, ¿guarda los mandamientos de Dios? ¿Tiene un mensaje singular o es un mensaje popular o impopular? Número 3, está en todo el mundo, porque el evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Ahora fíjate, una iglesia tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que yo hice. Comenzar a analizar doctrina por doctrina. Porque yo no debo fidelidad en sí a una organización, ni a un pastor, ni a una iglesia. Yo debo fidelidad a Dios. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, encuentro que la iglesia es importante. Y el Señor me va conduciendo a su pueblo. Pero para eso yo tengo que evaluar. Yo tengo que ver, estar convencido de que realmente tiene un fundamento sólido y viene de la palabra de Dios. Nunca busques una iglesia con miembros perfectos porque nunca lo encontrarás. Pero si la verdad que proclama está en la base, como base la Biblia, entonces ese es el pueblo. Ahora qué interesante. Dios tiene una iglesia visible para proclamar la verdad, sin tradiciones humanas, pero también un pueblo invisible que al final de los tiempos se unirá. ¿Acaso Jesús no dijo, yo tengo también otras ovejas en otro redil? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice que cuando todos escuchen la voz del Señor, que llegará por diferentes medios, la invitación es salir de ella, pueblo mío. Muchos abandonarán sus creencias porque su fidelidad deben a Dios. Y finalmente, cuando Cristo regrese, no habrá más placas, habrán solo 2 pueblos. Aquel que permaneció fiel a Dios, hizo la voluntad de Dios, y aquel que insistió en hacer su voluntad. Dios tiene su pueblo en todas las religiones del mundo, en todas las denominaciones religiosas y en todo el lugar. Y esa gente, cuando se encontrará con la verdad, la aceptará. Y abandonando sus propias creencias o tradiciones, se unirán a un solo pueblo que se prepara para el encuentro con su Dios. Comienza a evaluar tus creencias y pide que Dios te dé sabiduría, te ilumine, te guíe. Y si estás en un lugar que sea por convicción y donde la fuente sea segura, y si es la palabra de Dios, es la mayor de todas. Existen 2 caminos. Jesús lo ilustró como el camino ancho y el camino angosto. 2 maneras de poder conducirnos en la vida. Y Jesús dice, todo aquel que escucha mis palabras lo compararé a un hombre prudente que edifica sobre la roca. Pero también hay otro grupo que no escucha y construye sobre la arena. La pregunta es, ¿sobre qué está fundamentada tu creencia? ¿Sobre una herencia familiar? ¿Sobre tus sentimientos? ¿Sobre argumentos humanos? ¿O sobre Cristo? Finalmente,
cada uno decide dónde construir. La roca o la arena es tu elección. Sin embargo, el final también será diferente. Analiza, comprueba, ve a la Biblia y haz de ella tu fuente segura para poder encontrar la salvación en Cristo. Da ese paso de fe. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones que tengan que ver con salvación, basados en tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino y a partir de ahora, enséñanos a caminar por él. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gracias por acompañarme. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo este y otros mensajes que van a fortalecer tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo capítulo, si así Dios lo quiere. Hasta la próxima.